Hola, buenas tardes a todos los que van llegando. Bienvenidos al spot laboral de ADRA, que auspicia a Byton, como todos los lunes, iba a decir los martes, ¿no? Como todos los lunes a las 2 de la tarde, en realidad lunes de por medio, cada 15 días, Bueno, acá en esto que a mí siempre lo pienso como radio, ¿no? Pero que es que estamos en internet, estamos en Teams. Hola Mariano, ¿cómo está todo ahí en la Patagonia? Muy bien, por suerte, con el tiempo estabilizado, un poquito de frío, muy disfrutable, por cierto. Ajá. Estamos muy bien desde acá disfrutando este momento que tenemos en el spot. Así que, si les parece, dado que el tiempo es tirano, Gustavo, ¿arrancamos? Sí, se nota que trabajaste en la televisión, Mariano. Y, bueno, y Eso hace del tiempo muchos es años, tirano. porque son eslogan oxidados, ¿no? Medio mirado a Víctor Sueiro sepia te lo ya. enseñó, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, dale, Mariano, sí. Le Bueno, damos la palabra y la presentás a Florencia. sí, con todo gusto. Bueno, Florencia, bienvenida. Florencia de Donatis es una colega experta en materia de recursos humanos, ya está haciendo sus primeros añitos, recién lo hablábamos, sus primeros 30 años apenas de conocimiento de la temática. Actualmente se desempeña como gerente de Administración de Personal y Relaciones Industriales de Enel en Argentina. Así que, bueno, todo un placer y un orgullo tenerte en el team. gracias, Mariana. Florencia. Muchas gracias. Bueno, y luego, si me lo permitís un segundito, me doy el gusto de presentar a José Zavala, A los también, jurisconsultos. jurisconsulto, nuestros dos bastiones, dos de unos cuantos, pero dos bastiones en las materias jurídicas, también con alguna experiencia en la materia, apenas otros 30 cada uno se sirven de enunciar en este espacio. Tanto José es socio fundador de su estudio junto a los doctores Adrogué, Márquez y Marcelo Aquino, que creo que vos lo conocés bastante bien. Lo conozco, Lo sí. Era conocés, lo sacás de algún lado. un querido amigo de la casa, sí. Que también actualmente tiene su propia firma, ambos habitué de mundos académicos y de las mejores casas, ya que hablábamos de casas de estudio de la Argentina. Así que, como siempre, muchachos, un placer tenerlos. Gracias por la invitación. Gracias, Muchas gracias. Gustavo, Bueno, y arrancamos Florencia, con el sí, tema, si te parece. estaba, como fue anunciado, ¿no? Florencia nos comentaba, primero en mesa chica, preparando esto, ¿no? Pero sería bueno, Florencia, que puedas contar un Sí, poquito este tema de la tutela, los delegados, ¿no? Algunos dolores de cabeza o de pies, ¿no? Que han provocado y qué fue lo que pasó. ¿Nos contás un poco, Flores? dale, Dale. buenísimo. Bueno, les cuento un poco cómo se inicia esta historia de estos delegados con los cuales nosotros tuvimos algunos inconvenientes. En el primer caso, sí, tenemos un delegado que produce un incumplimiento, registraba su ingreso a la compañía y su egreso, y una vez que registraba el ingreso se iba a su casa, después volvía a la Mira. noche, volvía a registrar su ingreso y cobraba horas extras. Como consecuencia de esa situación, nosotros le iniciamos en el año 2017 un juicio de tutela, ¿sí? Ajá. Ese juicio de tutela, entre ustedes y yo, no avanzó mucho, apenas sí creo que en algún momento llegaron a notificarlos, pero a lo largo de los años no ha pasado nada. Luego, este mismo trabajador, que además tenía algunos antecedentes de adicciones adentro de la compañía, por lo cual su comportamiento no era dentro de los rangos esperables, dadas las A ver, consecuencias que unas tienen. cositas para acá. Primero, seguramente después José va a hablar un poquitito de lo que es el juicio de tutela, ¿no? Y este tema de tenías el incumplimiento del horario y ahora también Sí, un tipo teníamos un de... agregado de adicciones Sí, y finalmente, ahora en el año 2022, se produce una situación en la cual, digamos, un directivo de la compañía
entra al sector de trabajo y nos encontramos en una parte del sector de trabajo con este mismo delegado comiendo asado y bebiendo alcohol dentro de la jornada de trabajo, pero con la particularidad, digamos, de que no estaba solo, sino que estaba con otros 4 compañeros de trabajo, de los cuales uno era su hijo. ¿Sí? Ajá. Una vez que nosotros detectamos este nuevo incumplimiento, bueno, nos conectamos con nuestro estudio, que es el de José, para ver qué cosas podíamos hacer, porque realmente nuestra idea era poder desafectar de alguna manera a este delegado de la prestación de servicio de la compañía. ¿Podés Entonces, contar un poquitito? Porque uno dice en sí. él y parece que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pero que por ahí esta situación importa algún tipo de riesgo particular por la naturaleza del proceso productivo de la empresa. Particularmente, digamos, este A ver, trabajador contanos un dentro, poquitito, Flores, ¿qué exactamente, hace este en él? trabajador dentro del grupo Enel, el grupo Enel tiene varias compañías, entre las cuales está Edesur, que es la distribuidora de energía de Capital Federal y Zona Sur. Por lo cual, los trabajadores que prestan servicios, se imaginan ustedes, dada esa particularidad, no pueden tener ningún tipo de adicción ni nada, están trabajando con riesgo eléctrico permanentemente y eso tiene, digamos, sus consecuencias, por lo cual la situación que se nos plantea es que nuestros Perfecto. trabajadores tienen que estar en perfectas condiciones de prestar servicio. No es el asadito de los obreros de la construcción Exactamente, no en es la el asado obra, de los tal obreros cual. de la construcción. Este trabajador estaba bebiendo alcohol dentro de su jornada de trabajo con otros trabajadores que trabajan con riesgo eléctrico. Por lo cual, a partir de allí, en ese escenario, buscamos qué alternativas teníamos, dado los antecedentes de este trabajador, que particularmente está en un área que es bastante conflictiva, ¿sí? Y de alguna manera esta situación nos devino como para tratar de buscarle una solución. A partir de allí empezamos con el proceso de aplicar el decreto 467-1988, que José les dará seguramente más detalles, Dale. que reglamenta la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, y que nos permitía, dada la situación de peligro potencial de un trabajador bebiendo alcohol en su jornada de trabajo, de suspender su prestación de servicios, ¿sí? Con el pago de remuneración, pero de hacer una suspensión de la prestación de servicios. A partir de ese momento iniciamos un proceso de negociación con la entidad sindical de la cual este trabajador es delegado para buscarle una solución a esto. La consigna fue notificar al Ministerio de Trabajo acerca de esta suspensión de prestación de servicio, retomar estas nuevas acciones, incluirlas adentro del juicio de desafuero. Sin embargo, bueno, no llegamos a todo ese proceso porque finalmente nosotros pusimos arriba de la mesa el incumplimiento de este trabajador, todo este proceso y 4 telegramas de despido de los 4 compañeros que estaban con él. Opa. El sindicato, digamos, se avino a la circunstancia, uno de esos despidos era el del hijo del delegado, y por lo cual esto se resolvió sin tener que llegar a esa instancia, y el delegado terminó renunciando, ¿sí? Y las otras 4 personas con 29 días de suspensión con prevención de cese. Así que esas fueron un poco las acciones que tomamos en este caso. Hay otra situación más de otro delegado. Hemos tenido muchas, pero también otra de las que habíamos hablado en este proceso. 2 trabajadores que en el momento de iniciar su ingreso a la compañía presentaron certificados adulterados de terminación de sus estudios secundarios. Eso había pasado hace 10 años. ¿Y Hay esto una que es un denuncia. requisito para trabajar en el puesto que Claro. ocupan o que ocupaban? Que ocupaban. Se hace una denuncia anónima a través de los canales que tiene previsto el grupo Enel y alguien los denuncia de que habían incurrido en estos incumplimientos. A partir de ese momento se les pide un descargo, es un proceso, en el proceso sancionatorio, nosotros siempre cuando hay algún tipo de incumplimiento, antes de tomar cualquier tipo de medida, le pedimos un descargo al trabajador acerca de los hechos que han ocurrido. En este caso se pide un descargo, los trabajadores vuelven a presentar esos certificados adulterados y entonces se inicia el análisis de qué acciones podíamos tomar. O el despido del trabajador, uno de ellos era delegado gremial, por lo cual tenía sus fueros, otra vez el tema de la tutela puesto sobre la mesa, ¿sí?
por lo cual un trabajador terminaba despedido y el trabajador con fueros gremiales, ¿sí?, tenía sus fueros y no iba a sufrir ninguna consecuencia cuando los dos habían realizado el mismo incumplimiento. Ponemos sobre la mesa nuevamente con la entidad que los representan, Sí. Y finalmente Hablamos otra vez... del sindicato de Luz y Fuerza, ¿no? Luz y Fuerza, sí. Nuevamente hacemos un acuerdo en lugar del despido, otra vez 29 días de suspensión para los dos casos. Entonces, bueno, esas eran un poco las inquietudes respecto a estas situaciones en las cuales tenemos el tema de la tutela, donde los trabajadores tienen los mismos incumplimientos que un trabajador común y con algunos podemos tomar algunas medidas y otros no, o negociar este proceso. Claro. Así Muy que ahí bien. ya dejo a los expertos. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. José, ¿qué es el juicio de tutela? Bueno, hola a todos. Había saludado a algunos. A ver, la ley de asociaciones sindicales y su decreto reglamentario establecen que aquellos trabajadores que ocupen cargos de representación sindical, entendido como tales delegados, miembros de comisión interna o similares en la empresa, representantes que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, representantes que ocupen cargos en organismos que requieran representación sindical, ¿sí?, o trabajadores que ocupen cargos públicos. Esto no tiene mucho que ver con la vida sindical, dice la leyenda que se coló en el proyecto de la 23.551 y quedó ahí. No pueden ser objeto de despido, ni suspensión, ni modificación de sus condiciones de trabajo, sin un juicio previo ante tribunal competente que los excluya de lo que se denomina tutela sindical, que es una protección especial de la cual ellos gozan frente a la adopción de estas medidas, en la medida que se pueda llegar a interpretar que estas medidas están siendo adoptadas para restringir o obstaculizar el normal ejercicio de su desempeño sindical. Esta protección abarca desde la candidatura de la persona que se presenta para ocupar uno de estos cargos, hasta un año después de finalizado, si contamos, digamos, esa candidatura y la elección, hasta un año después de finalizado el periodo del mandato para el cual hubiera resultado electo. Si vamos a los candidatos propiamente dicho, esa protección dura 6 meses, ¿sí?, desde el momento que se oficializa, digamos, debe contar con la notificación al empleador de la persona que está siendo, digamos, candidateada, el cargo para el cual se está postulando, digamos, y la fecha en que ha sido oficializada su candidatura, o que se ha presentado, mejor dicho, su postulación, y cae esta protección del candidato en 2 casos. En caso de que esa candidatura no se oficialice, o sea, se agote la vía asociacional determinando que la persona no reúne los requisitos para ser candidata al cargo, o si habiendo participado en la elección, obtiene menos del 5% de los votos válidos emitidos. Eso implica la caída de la tutela de quien es candidato en cualquiera de estos 2 casos. Bueno, en el resto de los casos, como dijimos, la persona una vez electa goza de esta protección, y para yo empleador poder aplicar cualquiera de estas medidas que acabamos de mencionar antes, tengo que recurrir al juez diciéndole: señor juez, se ha producido un evento o un incumplimiento a las obligaciones laborales por parte de este trabajador que no tiene que ver con su función sindical, o digamos, no tiene que ver con un problema mío con la función sindical que está desempeñando, sino que es el incumplimiento de obligaciones laborales propias que él tiene como trabajador. O sea que no lo persigo porque es delegado, sino que... Exactamente, básicamente eso. Como bien decía recién Florencia, y si bien la propia ley de asociaciones sindicales dice que este proceso tramita por el procedimiento sumarísimo que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se supone que el juicio tendría que estar, yo no me acuerdo los plazos exactos, pero tendría que estar resuelto en un plazo no mucho más allá de 6 meses, estos juicios se prolongan casi como un juicio ordinario, o como un juicio ordinario. Un juicio ordinario quiere decir, o sea, puedo llevar años, exactamente, puedo llevar años hasta llegar a concluirlo. Entonces, eso es lo que muchas veces genera situaciones de conflicto. Primero, muchas veces genera situaciones de desazón ab initio, digamos, porque pone al empleador
ante la alternativa de decir, si yo inicio este juicio, en el medio voy a generarme un conflicto con el trabajador, con el sindicato o con ambos, para tener un resultado, ¿cuándo? Digamos, ¿y qué resultado? Entonces, para eso prefiero hacer la vista gorda, entre comillas, y esperar a ver qué sucede, ¿no? O dejarlo pasar y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Y por el otro lado, se da la circunstancia de decir, por ahí como inicio el juicio o inicio la acción y genero una reacción en sentido contrario que es mucho más perjudicial para mis intereses que el propio resultado que yo pretendo obtener con esa acción. Lo que plantea Florencia, ahora, hay una cuestión que plantea la ley y que también, digamos, el decreto reglamentario contempla, que es la circunstancia de que uno, si mantener al representante sindical en la empresa pone en peligro los bienes de la persona, de la persona de la empresa o de terceros, y el decreto reglamentario lo amplía porque también alude a riesgo para los bienes, Ajá. o para los procesos, o para, digamos, para lo que puede llegar a ser el funcionamiento operativo de la empresa, el empleador tiene dos opciones. Una, pedir la suspensión preventiva del trabajador directamente en el marco del juicio que pueda haber iniciado para que el juez expida en función de la gravedad de los hechos, digamos, invocados por el empleador, y determine la suspensión del trabajador mientras dure el proceso. Posibilidades de que ello ocurra, relativas. Digamos, los jueces son muy restrictivos, tienden a no querer generar conflictos si no tienen, digamos, una prueba más o menos desarrollada sobre lo que pudo haber sido el hecho, con lo cual no digo que es una posibilidad que no se pueda llegar a cumplir, pero es remota, como le decían todos los abogados. Otra opción que existe y que es autónoma y que da el propio decreto reglamentario es liberarlo de prestar servicios al trabajador a partir de la circunstancia de que haya incurrido en un incumplimiento que, como dijimos, ponga en riesgo o en peligro la seguridad de los bienes o personas de la empresa o de terceros o de los procesos productivos. Esta liberación, un poco lo contó Florencia, lo que exige es lo siguiente: que yo dentro de las 48 horas informe de esta circunstancia al Ministerio de Trabajo y que yo dentro de los 15 días inicie la acción de exclusión de tutela sindical. Y me impone a mí dos obligaciones. Uno es mantener el pago de salarios y por el otro lado, garantizarle al trabajador el ejercicio de las funciones sindicales que le corresponderían como consecuencia del rol que pueda llegar a desempeñar. Sí. A ver, este proceso, esta liberación de prestar servicios no está sujeta a término, está sujeto a condición, pero no está sujeta a término. Y la realidad es que en muchos casos lo que termina produciendo es un efecto muy importante respecto a la sensación que genera de que yo tengo la potestad de sacar a la persona del proceso productivo, más allá de que tenga que esperar el resultado del juicio para poder producir la medida que quiero producir, ¿entendés? Pero Genero un golpe de efecto. Generás un golpe de efecto. Entonces, mientras tanto, yo tengo a la persona afuera y a su vez, digamos, y el juicio seguirá su rumbo, pero la persona no está inserta en el proceso de la empresa, en el proceso productivo de la empresa, mientras esto se desarrolla. Se sustancia. Y otra cosa que veíamos el otro día, que tiene que ver ya con la cuestión operativa, esto es más o menos el marco de referencia. ¿Qué es lo que puede pasar con el juicio? El juicio puede salir a favor, en cuyo caso vos tenés la potestad de aplicar la medida que puedas haber llegado a pedir, por la cual hayas pedido la exclusión de tutela. El juicio te puede llegar a salir en contra, en cuyo caso vos tendrás que, el trabajador podrá, en el caso de que se trate de un candidato electo, retomar funciones si estuviera suspendido o liberado, o darse por despedido y reclamar el pago de las indemnizaciones, que son las que claro, de cualquier trabajador, más los salarios que le resten hasta completar el mandato, más un año más de remuneraciones. Lo mismo te puede pasar si vos aplicás la medida sin pasar por la exclusión de tutela. Si vos aplicás cualquiera de estas medidas vedadas sin pasar por la exclusión de tutela, la persona puede o pedir la reinstalación y decirle al empleador, judicialmente, me tenés que reintegrar y pagarme los salarios caídos que haya perdido yo durante el tiempo que vos tuviste la aplicación de la medida,
o considerarse en situación de despido indirecto, a raíz del hecho de que yo no cumplí con la ley y apliqué la medida sin haber pedido la exclusión de tutela, y reclamar el pago de las indemnizaciones comunes, más los salarios hasta la finalización del mandato, más un año más de remuneraciones. Lo que decíamos el otro día en la previa, que mencionabas vos, viendo un poco algunos detalles, es la ley no veda la aplicación de otras sanciones que no sean la suspensión o el despido, digamos, ¿no? Claro, Con lo cual, bueno, todo lo que no está prohibido está permitido. Está permitido. O sea, los apercibimientos, las llamadas de atención, las amonestaciones o los términos que cada uno internamente quiera mencionar están permitidos. Y por el otro lado, como decíamos la vez pasada, es muchas veces lo que pasa con el tema de los representantes sindicales es que uno dice, bueno, voy a postergar la decisión hasta el momento que tenga todo lo necesario, Claro. ¿no? Para poder avanzar con todo, ¿no? Ir por un despido, por ejemplo, una suspensión importante. Y la realidad es que muchas veces uno entra a esos casos con muy pocos antecedentes. Y los pocos antecedentes con los cuales entra tiene que ver con un poco con la propia inacción que uno le ha dado al proceso, ¿me entendés? Por el hecho de decir, yo no quiero pelearme antes de tiempo, ¿viste? La realidad... Sí, la Marcelo realidad, nos comentaba esto, ¿no? ¿Te acordás de la ahora posibilidad de los como... apercibimientos? Sí. Exactamente. Ahora, como se llama, lo dejo a Marcelo para que amplíe, pero básicamente este sería el panorama en general de lo que significa la tutela sindical, de cuáles son los límites que tiene, o sea, de cuáles son los límites que impone, de cuáles son los derechos que le asiste al empleador, más allá de esta protección particular que acabamos de hablar, y un poco cuáles son las medidas que el propio sistema normativo te permite, por lo menos en el marco de lo que es la ley de asociaciones sindicales y el decreto reglamentario, como para tratar de avanzar en situaciones como las que planteó Florencia. Me parece que ahora estaría bueno que Marcelo amplíe y aparte brinde algunas otras herramientas que el otro día estuvo comentando que me parece que pueden ser muy útiles para este tipo de casos. Claro, vos decías, Marcelo, ir armando el legajo, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque como bien dice José, uno dice, como no lo puedo iniciar una acción, y como bien dice José, las posibilidades de las acciones de tutela por parte de la justicia son muy pocas las que hacen lugar, entonces dice, ¿para qué vale la pena sancionar? En realidad, lo que cabría acá es, como bien dice José, nosotros tenemos el principio que es de estabilidad relativa, por lo tanto, yo puedo ejercer facultades disciplinarias para todo el personal. Para el personal que tiene tutela sindical, que son delegados, tengo facultades disciplinarias, pero me las restringe la ley. Me las restringe en el sentido de que para suspender o para despedir, como bien se destacaba antes, tengo que iniciarle una autorización previa pedida a un juez. Ahora, tengo otras opciones que son el apercibimiento. Entonces, ante un mismo hecho, como mencionaba Florencia, quizás despido o suspendo a las otras personas que estuvieron en el asado y a esta solamente le hago un apercibimiento. Y destaco que le hago un apercibimiento al solo efecto de destacar de que esa persona tenía tutela sindical, cosa de empezar a tratar de mostrar a los demás de que lo dejamos excluido y que tiene un trato preferencial. La próxima vez que ese delegado intente convocar y ser anfitrión de un hecho ilícito, del hecho que es un incumplimiento dentro de lo que son normativas de prevención dentro de la compañía, seguramente más de uno diciendo, vos me lo estás proponiendo, total, vos tenés un manto de protección distinto al que me puede suceder a mí. Claro. Sumado a esto, a una cultura generalizada que hoy tenemos en lo que es crisis de representatividad, ¿no? Hoy los delegados, como las conducciones de los gremios, no tienen quizás el manejo de las masas o del manejo de la representación que tenían hasta hace unos 15 años atrás. El punto, digamos, que podemos agregar acá es un elemento que todavía no se está utilizando mucho, que es, a partir del 2015, nuestro Código Civil habla del deber de prevención. Yo ya soy responsable de lo que puede llegar a suceder y me pueden reclamar por no haber actuado preventivamente, independientemente si se provoca el daño o no se provoca el daño. Sí. Nosotros estamos acostumbrados en la cultura, digamos, de la sociedad, sin ser abogados, de que si yo provoco un daño tengo que repararlo. Eso era la concepción que teníamos del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. Hoy, si yo sé que mi vecino cuelga una
un ficus, si se puede llegar a venir abajo su balcón, más allá de que esté dentro de la normativa, pero por el peso y todo, puedo iniciar una acción y puedo hacerlo responsable de lo que puede llegar a haber sucedido si esta persona mantiene esa situación a mi criterio de riesgo. En este caso, vamos al hecho que plantea Florencia. Nosotros tenemos una persona que actuó de determinada manera. El que agredió a un supervisor, creo que fue la persona que cuando entró y agredió al supervisor. Esto se puede repetir en el tiempo. Más allá de que el daño se produjo a un tercero, yo como empleador tengo que cumplir con el deber de seguridad, reforzado con el deber de prevención que me impone el Código Civil. Sí, como Entonces, decíamos, Marcelo, en el caso este de que hicieron el asado y tomaron alcohol en el lugar de trabajo en una compañía donde hay riesgo eléctrico, ¿no? sí, donde tenés protocolos de seguridad que tenés que cumplir. Entonces, Perfecto, sí. frente a eso, vos automáticamente podés actuar. Y tenemos el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo que me dice que cuando un trabajador, por dolo o culpa grave, provoca un daño patrimonial al empleador, se le puede reclamar daños y perjuicios, un resarcimiento económico. Entonces, podemos cuantificarlo, no lo podemos cuantificar, claramente como vamos a reclamar valores económicos, vamos a hacer una estimación. ¿Qué me dice la ley? Yo le puedo retener del salario lo que yo estimo que puede llegar a ser Perfecto. el resarcimiento, con la obligación de depositarlo e iniciar una acción dentro de los 30 días de haber retenido. Si estamos en Capital Federal, los que están escuchando y tienen que litigar en Capital Federal, tenemos la instancia de conciliación laboral previa. Por lo tanto, no tengo un juzgado donde pueda depositar ese dinero, porque hasta que tanto yo no inicie la demanda de reclamo de derechos y perjuicios, no tengo el juzgado. Por lo tanto, ese plazo de 30 días, la ley del año 74, no contempla la reforma de la ley de procedimiento y por lo tanto tengo un plazo mayor. ¿Qué estamos generando con esto? Una quita del salario de la persona en lo inmediato, que quizás a 30 o 60 días recién va a estar no en su bolsillo, sino que va a estar a la orden de un juez. Y se inicia un proceso ordinario, como bien destacaba José, este caso no es sumario, y se iniciará un reclamo. Estamos tocándole una situación muy sensible, y más en esta época que estamos viviendo de inflación, de lo que puede llegar a ser el ingreso periódico donde la persona, un trabajador, cuenta con ese ingreso periódicamente, más allá de que trabaje o como al asado, pero más o menos tienen pensado que va a cobrar el salario a fin de mes. Entonces es una manera de hacer la distinción. Y yo lo haría solamente con el delegado. Entonces, hacerle el trato desigual. Y a los demás trabajadores aplicaría la sanción que quizás por reglamento, por protocolos o por procesos internos ameritaría. En este caso, Florencia ha hablado de una suspensión de 29 días, y esto es un comentario al pie, un viejo colega de ustedes de Recursos Humanos decía, si yo le tengo que sacar el salario, más de la mitad del salario del mes, en realidad la sanción equivaldría a un despido, porque claramente tengo que, para mí la injuria es de tal naturaleza que tendría que despedirlo, decía, ¿no? En su concepción de pensar, pero esos son procesos internos de cada una de las organizaciones. Entonces, este es un punto donde yo tomaría en cuenta y mostraría de que él, en definitiva, tiene un trato distinto a los demás. Por el simple hecho de ser delegado. Haya sido el anfitrión del asado o no haya sido el anfitrión del asado, haya sido quien provocó la discusión con el supervisor o no. Al supervisor, si vemos que él provocó la discusión, se verá si ameritaría una sanción, pero el delegado sí claramente podemos iniciar este tipo de acciones. Sí, perdón. Y quiero, haciendo un poco de memoria, memoria no, tengo ayuda de memoria, por supuesto. El primer caso que llega a la justicia, bien decía José, ¿no? No podemos esperar mucho de la justicia. El primer caso que llega a la justicia es un caso contra una gráfica del año 89. El caso se llamaba Kela, la empresa era Kela, contra Chávez. Y entonces lo que planteaba era que lo querían suspender por 6 días. Y la jueza de primera instancia dijo, no, 6 días es mucho, tiene que ser 2 días. La Cámara dijo, no, mire, usted no tiene facultades disciplinarias, le dijo el juez. O sea, o admite que sean 6 días o le rechaza el pedido de la empresa. Fíjense la falta de conocimientos que había de cómo se tenía que aplicar este procedimiento.
Y hoy tenemos un criterio, como bien decía José, y coincido, un criterio muy restrictivo. No podemos pensar que la justicia nos va a acompañar en una medida cautelar. Un dato formal, que seguramente cada uno lo analizará con sus asesores. Este tipo de demanda de daños y perjuicios, como surge del contrato de trabajo, la competencia es laboral, Sí. no es civil. ¿Qué significa esto? No tengo que pagar tasa de justicia. Estoy eximido de la tasa de justicia porque todo juicio laboral, que se presume que es iniciado por un trabajador, es gratuito para las dos partes, para el empleador también, aunque lo inicie. Después se verá quién paga la tasa de justicia una vez que haya una sentencia definitiva. O sea, Bien. hasta eso estratégicamente disminuye los costos de lo que puede llegar a significar iniciar un proceso de esta naturaleza. Como decía Jorge Ginsburg, si es para orar está bien, ¿no? Bueno, pero menos para analizar presupuesto, vamos a Muy decirlo de esa bien, manera. muy bien, muy bien. Mariano, qué caso, ¿no? La verdad que cada vez que tocan el órgano más sensible del cuerpo, creo que, como El lo está bolsillo. proponiendo Marcelo, creo que hay un efecto inmediato. Y me gustaría hacer hincapié en el tema que él referenciaba sobre política de prevención. Las empresas que tienen bien organizado su sistema de higiene y seguridad laboral no solamente traccionan por accidentes, sino por incidentes. O sea, la capacidad de generar justamente esto que planteaba Marcelo, un daño a partir de un hecho, de una cantidad de circunstancias que rodean un hecho. Y muchas de ellas sancionan por la mera producción del incidente, ¿no? O sea, por la mera producción del riesgo real hacia las personas o hacia los bienes de la compañía. Así que nada, muy interesante el caso y muy buenos los aportes de mi lado, tanto de Florencia, de José y Marcelo. Creo que es un tema que tiene para mucho debate y sobre todo hay mucho movimiento jurisprudencial en distintas esferas, ¿no? Parece que hubo un caso en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de un representante del SUTNA, no me acuerdo exactamente el nombre, lo tenía anotado por algún lado que estaba Sindicato de tratando. moda ahora el SUDNA. Sí, por eso me acordé, que trataba de modificar los criterios de la aplicación de la tutela. No sé si alguno de ustedes lo tiene, o Toby, algo así era, pero no sé si alguno lo tiene presente y si es... No, ya sé cuál decís vos. Sí, Sí, Contrafate es. sí, Sí, Ottoboni o una cosa así se llama. Ottoboni, sí. Ottoboni Contrafate, sí, que viene del Tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro. Sí, sí. A ver, Mariano, en eso, bien decía José y lo decía Florencia, la ley es del año 87, la reglamentación es del año 88, los primeros casos son del año 89 más o menos, y al principio hay casos del año 90 donde se consideraba que se le tiene que pedir al delegado mayor responsabilidad y mayor cumplimiento de la normativa que al resto de los trabajadores. Hay un caso contra Barugel Azulay donde el delegado siempre llegaba tarde, ¿no? Entonces se hizo lugar a excepción de tutela. De ahí nos vamos al otro extremo, que es la intimación para jubilarse un delegado, y los jueces, ya en los últimos 5 o 10 años, consideran que hay que iniciar una acción de tutela, además de intimar, para poder intimarlo. Falta que diga que son eternos, son inmortales los delegados, o sea, porque realmente, más allá de mi comentario irónico, ¿no? Pero lo digo con respeto, es un absurdo en sí mismo. ¿Cómo se le va a dar mayor jerarquía? No, porque si no se pierde la representación. La representación es colectiva, no es personalizada la representación. ¿Sí? Claro. A lo que le sumás la ampliación en la elevación de la edad a la cual lo podés intimar. Con lo cual, claro, con lo cual, digamos, iniciás el juicio, más o menos lo que puedas ejecutar lo vas a poder ejecutar a los 75 o 76 años de la persona. ¿Sí? Lo que sí se admitió es que si vos lo intimás y se inicia la acción, después cuando vence el mandato, y como bien decía José, los juicios no tardan lo que deberían tardar, la persona renueva, entonces le dice, no, en ese caso no aplica lo que sería la extensión del mandato. Claro. Pero decime por qué no, porque en definitiva es lo mismo, ¿no? Así que... Florencia, Marcelo hizo una breve referencia por lo que habíamos hablado antes, ¿te acordás? Al tema de una agresión de un delegado a un supervisor.
Sí, Esto había esa fue pasado, otra ¿no? situación en la cual terminamos en realidad un ejecutivo de la compañía, ¿no? A un ejecutivo. Vienen un intercambio de palabras y en la puerta del sector agrede a un ejecutivo. Ahí también tenemos un juicio de desafuero, ese finalmente tampoco avanzó y Ajá. está también desde el año 17, 18 y son eternos. O sea, nosotros tenemos hoy varios juicios de desafuero iniciados en esos años. 17, 18, el último en el 19, y de los cuales he visto hace unos días un caso en el cual pidieron unas pruebas y unos antecedentes vinculados al proceso por el cual iniciamos el juicio. O sea, imagínense que estamos en el 2022, casi 4 años después, Mirá. en un solo de los 5 juicios de desafueros que tenemos pendientes, ¿no? Ujú. El resto no avanzó prácticamente nunca nada. Ahora tenemos uno donde están pidiendo algunas pruebas en el juicio, unos antecedentes. Esa es la realidad de lo que yo veo en el día a día del juicio de desafuero. Ajá. Qué bárbaro. Y acá hay uno de ¿Un los golpe, asistentes. Florencia? ¿Cómo? ¿Un golpe fue? Sí, se pegaron, intentó agarrarlo a las piñas, después digamos, secretaría gremial y el sindicato en sí, y Sí. esta persona era muy conflictiva, decidió sacarla de permiso gremial y hoy la tenemos prestando otras funciones adentro del sindicato. Ajá. Ahí hay como algún... Instructor de boxeo. No, seguridad. Ajá. Ahora, Seguridad, mira qué bien. responsable de seguridad. Qué bien. Patrimonial, ¿no? Claro. No, eso de la seguridad de la vida de las personas. Bueno. Pero bueno, muchas ahí veces cuando- pasan estos perdón. problemas internos en los gremios, ¿no? Que se les termina siendo complicado defender algunas situaciones o algunos representantes y después algunos los corren y a otros no los corren, que es un poco un tema de discusión permanente, ¿no? Ahí acotaba nuestro amigo Juan Jair en el chat. En este caso no existe una denuncia penal, se hizo la denuncia penal. ¿Cómo? Mira, que yo lo tenga en mi cabeza, no. Yo al delegado que les contaba del asado, la denuncia penal se la hice yo por amenazas, porque este trabajador, el del asado, me amenazó. Y el problema que tuve particularmente en la justicia es que necesitaban varios testigos que acreditaran la amenaza, y como no había varios testigos, sino simplemente la persona a la cual le hizo la amenaza en mi nombre, el juicio tampoco avanzó. Entonces, bueno, en el otro caso creo que no hicimos denuncia penal. Te diría casi seguro que no iniciamos el desafuero directamente. No Pero había tampoco, grabaciones de cámaras, ¿no? creería que no, pero no lo tengo presente porque fue hace muchos años. Ahora, en mi caso particular, donde la denuncia fue hacia mi persona, se la hicieron a un tercero, pero con nombre y apellido a mí y a toda mi familia, tampoco avanzó la denuncia penal, ¿eh? O sea, tuve que ir, declarar y sigo esperando. Dos temitas que creo que está bueno agregar, como para redondear, o quizás no, como para que se alargue un poco más. Uno es, cuando yo empecé a charlar de los alcances de la tutela, hablaba de asociaciones sindicales con personalidad gremial, o sea, con representantes de asociaciones sindicales con personalidad gremial. En el año 2009, la Corte, en el juicio Rossi contra Estado Nacional, determinó que las normas que restringían la protección a los representantes de asociaciones sindicales con personalidad gremial era inconstitucional, porque iba en contra, digamos, de normas de derecho internacional de aplicación obligatoria, y por lo tanto, digamos, determinó que esta tutela alcanzaba también a las asociaciones sindicales, a los representantes de asociaciones sindicales simplemente inscritas, ¿no? O sea, la instancia anterior a la obtención de la personalidad gremial. Y el otro tema que plantea uno de los jurisconsultos que está escuchando la charla del doctor Federico Basile es cuánto más se complica todo el tema cuando se trata de delegados de hecho. Y acá entra, claro, acá entra a tallar lo que es la ley 23.592, que es la que se conoce como la ley antidiscriminatoria, que digamos es una ley que en forma, digamos, empezó a aplicarse, digamos, en forma iniciaria a principios de la década del 90, en algún caso me acuerdo de Stafforini con Ministerio de Trabajo, y siguió, y en el año 2010 la Corte dicta el caso Álvarez con Cencosud, donde dice que es plenamente aplicable al ámbito de las relaciones laborales. Que básicamente, creo que ya todos los que están escuchando esta charla lo conocen, pero es una ley
que considera nula, de nulidad absoluta, cualquier acción que obstaculice, restrinja o impida el normal ejercicio de derechos emanados de derechos y garantías constitucionales o de rango constitucional, y se considera entre los supuestos especialmente protegidos aquellos que tengan que ver con las opiniones sindicales. Y esto ha sido ampliado, digamos, o sea, no solamente se ha llevado a... Es una vía de protección para las acciones sindicales, pues, claramente, como dice Federico, de los delegados de hecho. O sea, aquellas personas que sin pertenecer, quizás ni siquiera a asociaciones sindicales simplemente inscriptas, ni asociaciones sindicales, ni ocupar cargos de representación en una u otra, ejercen una suerte de representación colectiva que puede pasar por algo activo o puede pasar por la pegatina de carteles pidiendo un aumento de salarios en el ámbito donde se desempeñan, y obtienen en muchos casos, sí, y obtienen en muchos casos la protección. ¿Puedo decir que me autopercibo como delegado, por ejemplo? Sería una cosa parecida a eso. Estás haciendo una pequeña mezcla entre dos leyes muy importantes. Pero puede ser o no. Sí. En realidad. Y con un grupo de amigos nos autopercibimos como sindicato. Contestándote, la idea sería que te perciban los otros también, digamos, que haya algún tipo de percepción, digamos, en el aire, por decirlo de alguna manera. Pero también es un problema, porque el problema que vos tenés, yo siempre pienso lo siguiente, con la ley antidiscriminatoria, quieras o no, cuando hablamos de la ley de asociaciones sindicales nos quejamos de que los jueces no hacen lugar o son restrictivos para, medir situaciones de exclusión de tutela o este tipo de cosas, pero tenés un régimen normativo. O sea, te dice quiénes están protegidos, por cuánto tiempo, digamos, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir como para que yo pueda ir a la justicia a pedir que esa exclusión cese. ¿Qué alternativas tengo de dejar a la persona fuera de su actividad durante el tiempo que dure ese proceso? Todo esto con la ley antidiscriminatoria no lo tengo, ¿me entendés? Entonces, cuando yo produzco un despido o alguna medida con respecto a alguna persona que alega que eso tiene que ver con la función sindical de hecho que está cumpliendo, se activa lo que se llama el principio de carga dinámica de las pruebas, o sea, me tengo que ocupar yo como empleador de probar que en realidad los motivos que me llevaron a adoptar esa medida no fueron los que la persona está denunciando, y si no logro convencer al juez, me puedo comer una nulidad de la medida, una reinstalación de la persona, una obligación del pago de salario caídos, y esto sí se lo digo como experiencia propia, una situación, un bill de indemnidad para el que reingresa a cumplir funciones, si es que no logro, o tengo que vender el 50% del paquete accionario de la empresa para tratar de llegar a un acuerdo económico con la persona que siente que su vida, que su permanencia no tiene precio, o tengo que tenerlo en una situación interna en donde adquiere un bill de indemnidad que lo puede llevar a sentir que no tiene ningún tipo de obligación que cumplir o que está más allá del bien y del mal, ¿me entendés? Entonces, es un tema, el tema de la ley antidiscriminatoria. Por ahí da para un spot laboral propiamente, porque tiene un montón de aristas y temas que hay que analizar para ver cómo manejarse en ese tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Lo podemos hacer, si les parece. Ya teníamos previsto uno para el próximo, ya lo teníamos medio previsto, pero lo dejamos en agenda, José. Sí. Amén de que abarca otro tipo de situaciones que, como bien dijo Gustavo cuando hizo el parangón, hoy están, digamos, sobre el tapete, que son los temas de identidad de género, digamos, y otros que también están abarcados por la misma ley, ¿no? Okay. Si me permiten, hoy ya es una anécdota, pero uno de los primeros casos que bien mencionaba José es una empleada de Telefónica que fue desvinculada porque utilizó, es viejo el caso, me van a entender, utilizó el fax de Telefónica para solidarizarse con un paro de Aerolíneas Argentinas. Sí. Telefónica la despidió alegando de que haber utilizado herramientas de la compañía, y ella invocó de que se la estaba discriminando por cuestiones gremiales. No tenía cargo gremial, no invocaba representación de los empleados de Telefónica, sino una actividad, haber expresado su actividad gremial. La jueza de la sala, no voy a decir, bueno, igual ya está jubilada, pero cuando dictó la sentencia, el abogado
de Telefónica en ese caso, la va a consultar diciéndole, doctora, mire, lo vamos a hacer lugar, vamos a reincorporarla. ¿Cuánto tiempo la tenemos que tener reincorporada? ¿2 meses? No, 2 meses me parece poco tiempo. 5 años. No, me parece mucho. A ver, déjeme pensar un poco. O sea, ¿qué les digo con esto? A veces, lamentablemente, muchos jueces no toman conciencia de lo que son las resoluciones de sus sentencias, ni las consecuencias que de eso deriva, como la demora de los procesos. Alguien dijo acá, a veces las demoras, veo en el chat, a veces las demoras permite como que a ver si las partes llegan a algún tipo de acuerdo. En realidad esas demoras son extorsivas porque de alguna manera uno trata de llegar a un acuerdo con tal de que la persona se vaya, porque lo peor que nos pasa todavía es que no nos hace lugar. A la medida que la persona está adentro. El bill de indemnidad que mencionaba José al principio, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias donde uno lamentablemente no puede pensar en la justicia como un socio estratégico en estos procesos. Qué difícil de mantener el equilibrio entre la protección, ¿no?, al que tiene este tipo de responsabilidades, que a veces también sufren algún tipo de persecución, y en nuestro país esto se ha manifestado realmente, y lo que es la necesidad, digamos, del empleador de mantener la disciplina, mantener el orden de trabajo, gestionar la fuerza de trabajo, como dice la ley de contrato, ¿no? ¿Cómo mantener este equilibrio? ¿Qué tema? Sí. Es complicado. Bien. Mariano, estamos como para redondear. La próxima va a estar el doctor Echazarreta Muñoz, me dijo. Creo que sí. Ahí estaba perfilando su participación. A mí me gusta esto que acota Federico, dice, lo más difícil es mantener el equilibrio emocional ante determinado vacío de soluciones, pero creo que de lo expuesto tanto por José como por Marcelo, nos llevamos un montón de ideas como para explorar en nuestros propios casos, y un poco esa es la idea del spot, llevarnos herramientas para poder trabajarlos, ¿no? Así Sí, que... me gustó mucho esto de los antecedentes, ¿no? De lo de ir armando el legajo. Yo me acuerdo del primer despido que me tocó manejarlo, ¿no? Pido el legajo, ¿no? Y cuando me lo mandan, la única mención que tenía era un comportamiento heroico prácticamente, un reconocimiento por su desempeño durante un conato de incendio en la planta, ¿no? Y después digo, che, escúchame, lo único que tiene es esto. Recordame por qué lo estamos rajando. No, porque se afanó todo del almacén, qué sé yo, y siempre como jefe de turno, cuando estaba él faltaban las cosas, ¿no? Y después nos enteramos que en el taller que tenía en su casa se lo había armado con todas las cosas que se había llevado de acá. Pero nunca le mandaron nada, pues está bien, me dije. Pero sí, está piola esto, de poder generar los antecedentes, ¿sí? Poder tener documentadas las cosas, ¿no? Y tener todo el régimen de sanciones previas, ¿no? ¿Y me permitís, Gustavo, ya que mencionas eso, perdón, Mariano? Por favor, Marcelo. No, por favor, si esto es... yo digo que ningún empleado roba. Retira mercadería sin autorización, porque yo lo que le quiero imputar es el incumplimiento del contrato de trabajo. Si yo me meto con una imputación de delito, tengo que iniciar sí o sí, como decía Juan, una causa penal. Una denuncia penal, sí. Y después queda como bien decía Florencia, después que no hay pruebas suficientes, en fin. Y también la justicia penal en temas laborales sabemos muy bien, y el caso último de Bristol y todo el Loma de Zamora quedó más que evidenciado de que se tratan de meter poco y nada, tanto en temas colectivos como en temas individuales, ¿no? Así que retirar mercadería sin autorización y después también invocar y reclamar daños y perjuicios por lo que retiró sin autorización. Perfecto. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima entonces, Mariano. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por gracias a todos en este espacio. Un saludo, muy buena semana. Bueno, gracias. Hoy es 13, es el lunes 10, el lunes 17. Mirá vos, 17 de octubre. No es feriado, ¿no? El 17 de octubre. No, perfecto. Bueno, está bien. Traigan bombo el 17. Veamos cuál es el tema del 17 de octubre. Van a salir muchas ideas. Un abrazo grande a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.